Yahweh nuestro Abacadosh te bendiga. ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida al canal de Yahweh, del pueblo Kadosh y de su majestad, Yahshua Hamashiach. Soy Teodoro de América y vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema de mucho interés en el momento de gran crisis nacional, en el momento coyuntural que está viviendo este pueblo. Todo este protagonismo de las fuerzas opuestas, las fuerzas en movimiento de poderes y de fuerzas en todo este escenario. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, clave, para entender el desenlace de toda esta crisis, de todas estas fuerzas que se oponen, que luchan, cada una de ellas con un objetivo. Vamos a hablar de algo que se ha venido hablando en círculos cristianos, tanto en el círculo evangélico, protestante y católico. Y en algunas comunidades judeo-mesiánicas o judeocristianas también se está tocando el tema. ¿Cuál es ese tema? El David que Yahweh levanta para Venezuela. El David que Yahweh levanta para Venezuela. ¿Ya? Voy a titular de esta forma el tema que voy a tratar: David actúa David presente en Venezuela. David presente actuando en Venezuela. Y allí vamos a comprender esta idea de un David. Busquemos primeramente la dirección de nuestro Abacadosh a través del Ruach HaKodesh. Bendito eres, oh Yahweh, soberano Señor de los cielos y de la tierra. En estos momentos, Señor, elevo mi alma, mi espíritu, mi mente, hasta su trono celestial. Me postro en tierra, con mi rostro en tierra, oh Padre Yahweh. Llego ante usted, Señor, para pedir la inspiración suya a través de su Santo Espíritu. Que las ideas, Señor, desciendan con claridad a mi mente y que usted coloque palabras en mis labios que expresen con claridad esas ideas y que puedan ayudar al oyente, a todo este pueblo de más de 30 millones de personas y todas las personas que oyen en América Latina y el mundo, Señor. Le pido que abra la mente, Señor, mediante un milagro sobrenatural. Abra la mente, el alma, el espíritu del oyente, Señor, de los oyentes, para que esta palabra pueda penetrar, y especialmente en este territorio, en este pueblo, para que pueda despertar la esperanza a través de un despertar de la conciencia. Te lo pido por su nombre santo, por su nombre glorioso, por su nombre poderoso, Yahweh Sabaoth, y por aquel nombre que es sobre todo nombre dado por usted a su Hijo, su majestad, nuestro Rey, Yahshua Hamashiach, Yahshua de Nazaret. Gracias, Padre, gracias. Amén. Bien, me veo bonito, parezco como un pirata, ¿no? Y el diablo inventa tantas cosas, queridos hermanos, inventa tantas cosas. Él trata de obstruir, de hacer fracasar, de abortar el plan de Yahweh. Y me ha atacado por diferentes partes. Ustedes no se imaginan tantas partes por donde me ha atacado. Y me ha tentado también, para que abandone. Me ha puesto tentaciones tremendas para que abandone. Y ahora, bueno, pruebas
obstáculos, muchas cosas que vencer. Y las voy a vencer todas, 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 todas. No les quepa la menor duda de que finalmente la victoria de Yahweh es posible y así tiene que ser. Yahweh finalmente es el vencedor. Hasatán, sus días de dominio en este territorio del Israel del Sur, territorio en reclamación, están contados. Están contados. ¿No? Seguirá dominando en las naciones adyacentes, las naciones que están alrededor y en el mundo entero, pero acá no, este territorio no. Este territorio, Hasatán, definitivamente está destinado para ser conquistado por Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Jaolán, el Rey del universo, y Él lo ha entregado a Yahshua HaMashiach para ser el Rey de la nueva nación que se levanta en este territorio, en reclamación. Israel en el sur. Nuestro tema, bueno, ya lo dijimos, nuestro tema, David presente y actuando en Venezuela. Y el pueblo cristiano habla de el David que Dios levanta para Venezuela. Yo quiero aclarar que estas ideas, tanto la que yo estoy exponiendo como la que expone el pueblo cristiano, bueno, tienen algún parecido, algunas coincidencias, pero no son totalmente la misma cosa. No. En primer lugar, que desde el punto de vista de mi teología, de mi fe monoteísta, desde mi fe israelita, Yahweh no levanta ningún David para Venezuela, ¿no? Y tampoco levanta ningún David en Venezuela, tampoco. No lo levanta en Venezuela. Lo levanta en Israel. David no es venezolano. David es israelita. Entonces, ¿cómo podemos entender que David puede estar presente en este territorio que hoy día aún se sigue llamando Venezuela? Acá hay un pueblo, un pueblo que no es Venezuela. Yo quiero que usted lo entienda, que acá hay un pueblo en medio de esto de esta sociedad, de este Estado, de este gobierno, de este sistema, cuyo título es Venezuela. En medio de todo eso, acá hay otro pueblo, otra nación que se denomina Israel. Y de Israel surge el David de Israel, porque él no puede surgir de otra denominación, de otra nación, de otro sistema. David es teocrático. David no es democrático. David no es evangélico. David, el David de la Biblia, el bíblico, él no es protestante, él no es católico, él no es evangélico, él es israelita, linaje de Israel, descendiente de Israel, y donde quiera que él esté en el tiempo en que él esté presente, él siempre se va a presentar como lo que siempre es, como lo que siempre ha sido, un israelita. Y él siempre va a actuar desde el pensamiento israelita, no desde el pensamiento venezolano, no desde el pensamiento occidental, no desde el pensamiento latinoamericano. Por lo tanto, David, el verdadero, el bíblico, David no es un pastor evangélico. No es un pastor evangélico.
El verdadero David no lo es. El verdadero David no va a iniciar su lucha, su trabajo, desde los púlpitos de las iglesias, de las denominaciones eclesiásticas. No lo va a hacer así, porque ese no es David. David nunca buscó púlpitos de iglesias, de denominaciones desde la cual desarrollar su trabajo y su lucha. Eso no lo ha hecho David. David, el bíblico, no es un candidato presidencial. David no es un hombre surgido de las religiones, de las iglesias cristianas, para postularse como candidato presidencial y por las vías democráticas llegar al poder. No, ese no es David. David no, porque David no es republicano. David no es democrático. David es un elemento teocrático, utilizando la palabra del griego, teocrático, que cree en el sistema que se llama la teocracia bíblica y que trabajó en pro de levantar una teocracia, no una república democrática. Él no trabajó ni luchó para elegir un presidente de una república. No, señor, porque ese no es el sistema de Yahweh. Entonces hay un error, una interpretación en cuanto a la legítima y verdadera persona del David que se hace presente en este territorio y en medio de este pueblo, y que surge, pero no del pueblo venezolano, sino del pueblo de Israel acá en este territorio que aún es llamado Venezuela. Pero es ya algo que se extingue, porque ya la gente comienzan a entender que Venezuela fue una fase en la historia de esta sociedad humana o de este grupo humano que habita, de más de 30 millones de personas que habita este territorio. Venezuela fue una fase ya superada, algo que fracasó, un modelo que fracasó, ya eso fracasó, sea capitalista, sea socialista. Venezuela como república civil, como república laica, como república democrática fracasó, y el gran fracaso de todo esto es evidente. ¿Quién puede cerrar los ojos a tan contundente, a tan enorme fracaso? ¿Cuál ha sido el éxito de la democracia, de Venezuela democrática? Vamos a verlo. Allí está toda nuestra gente, está fuera en el exilio, una diáspora, la gente abandonando sus propiedades, su familia, las familias dividiéndose. Ese es el éxito de la democracia. Allí tenemos el movimiento LTBI. ¿Qué parte de la población ha ido alcanzando progresivamente ha ido extendiéndose ese movimiento en nuestro territorio, convirtiendo nuestras mujeres en hombres y convirtiendo nuestros hombres en mujeres? Eso es una mentira, eso es una mentira. Ese no es el producto, esa no es la consecuencia de un sistema, dígamelo usted, por favor. No hay un fracaso allí. Ahora, fíjese usted el progreso, cómo ha ido progresando esta república, el tremendo éxito de esta república en el orden de la espiritualidad. Camine usted, por ejemplo, acá en las calles de Caracas, por la avenida Baral, por la avenida San Martín, y usted ve, eso está abarrotado de tiendas, de babalao, de santeros, de muerteros, de paleros. Gente idólatra, idolatrando los demonios. Fíjese en nuestras calles cómo amanecen día a día animales descabezados.
Aún se habla de sacrificios humanos en oculto. Vaya y visite nuestros cementerios para que usted se dé cuenta el auge que ha tomado la profanación de tumbas. ¿Es verdad o es mentira? Lo digo en muchos vídeos. Nuestra juventud en su mayor parte, yo no digo que en la totalidad, pero en su mayor parte nuestra juventud está podrida totalmente por la droga. ¿Qué esperanza puede haber para el futuro en esa juventud podrida, enferma? ¿Cuál es el futuro que puede surgir de una masa humana enferma? Bendito sea el nombre de Yahweh. Ese es el éxito del sistema. Ahora, por otra parte, vemos la violencia social. La violencia social, el crimen, sin ningún sentimiento, sin ninguna misericordia, nada. No hay compasión. Por un celular se le quita la vida a una persona, por un reloj, por unos zapatos. No hay seguridad acá, ni siquiera para el mismo Estado, ni siquiera para los mismos gobernantes. No hay seguridad. Aquí fueron asesinadas personalidades del gobierno y del Estado. Todos lo sabemos que fueron asesinados, porque el Estado no fue capaz de brindarle la seguridad personal. Si el Estado mismo no está seguro, si el gobierno mismo no está seguro, ¿a quién puede ofrecer seguridad? ¿A quién puede ofrecerla? ¿Ah? Entonces, allí tenemos nosotros que pensar, David, presente. ¿Cómo comprender un David presente en este contexto? ¿Cuál sería su actuación? ¿Cuál sería su conducta? ¿Cuál sería su comportamiento? Sería el comportamiento de este David que se colocaría en una esquina a repartir tratados de invitación a una iglesia, al local de una iglesia. Ese David que nos presenta la palabra, la Tanaj, sería el que agarraría un equipo de sonido y se metería en un barrio entonces a predicar una campaña evangélica. Ese es el David. No, mis queridos hermanos. No. Ese no es el David. Para nosotros comprender el verdadero David, empezando del texto que vamos a tocar el día de hoy, Ezequiel, capítulo 33, del verso 22 al 24. Ahí hay una promesa de levantar a David, no un David, sino al siervo David, o sea, el mismo David. Ese es el que levanta Yahweh, el mismo David. No dice que va a levantar un David, porque si dice un David es porque hay otro David. Pero no, allí habla mi siervo David, y lo pondrá como príncipe de Israel. Léalo para que usted vea, para que se dé cuenta que ese David es colocado por Yahweh como príncipe de ¿qué nación? De Israel, no como príncipe de Venezuela. No, ni como príncipe de Ecuador, de Perú, de Bolivia. No, es como príncipe de Israel. Entonces, un David que surge de Israel y es colocado como príncipe para Israel. Para Israel, no para Venezuela. Eso es lo que Yahweh a mí me revela. No es un hombre democrático. No es un hombre perteneciente a las denominaciones eclesiásticas.
es un guerrero, un soldado de Yahweh. Un soldado de Yahweh, un guerrero. Como soldado de Yahweh también es una figura político-espiritual desde lo divino, desde lo teocrático. Tenemos que establecer una diferencia, mis queridos hermanos y hermanas. Présteme atención, por favor. Abra su corazón, su mente para entender esto. Cuando hablamos de David, hablamos de David persona natural. Persona natural. Ese es única y exclusivamente David. Y cuando hablamos de el rey David, ese no es una persona natural. No, no señor. Porque rey es persona política. Rey es persona política. No hay rey natural. No hay rey natural. Ese es un título que señala una persona política, una persona investida de poder. Y cuando decimos rey, rey no es presidente. Rey no es presidente. El presidente no reúne todos los poderes en su mano. El rey sí. El rey reúne en sus manos todos los poderes. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Los tres poderes están en las manos del rey. Por eso es que es monarca, monarquía. Entonces usted no puede sacar a David del contexto monárquico para llevarlo entonces a un contexto republicano. Usted no puede sacar a ese David del contexto monárquico teocrático, porque es teocrático en ese caso. No es monarquía secular. No es monarquía secular, no es monarquía laica. Es una monarquía desde lo espiritual, desde lo divino, desde lo celestial. Por eso es que esa monarquía es señalada en la Taná. En Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5, esa monarquía es identificada como el trono, el reino, la monarquía de Yahweh sobre Israel. Cuando dice el reino de Yahweh sobre Israel, significa la monarquía de Yahweh sobre Israel. Así es identificada esa monarquía. Ahora, si es el reino de Yahweh, es una monarquía teocrática del teo griego, que se presenta interpretado como Dios en castellano, queriendo interpretar a Eloha Israel como Dios, ¿no? Las traducciones a los idiomas que buscan esas palabras cercanas, buscando que la gente entienda en su idioma materno. Muchas veces no son las palabras más apropiadas, pero son las que se utilizan. Y el pueblo trata de comprender a través de esas palabras. Por eso a mí se me hace tan difícil no utilizar la palabra Dios con un pueblo que no habla hebreo, que no habla griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, si lo queremos llamar así, Nuevo Testamento. Los documentos que se llaman los evangelios y las cartas apostólicas, una sola de ellas no está escrita en griego, que es Mateo. Las otras todas están escritas en griego. Y cuando usted la lee ahí, teócratos es gobierno de Dios, ¿no? Teocracia. Entonces, la monarquía teocrática y el trono de esa monarquía donde se sienta el monarca era nada más y nada menos que el trono de Elohim, el trono de Yahweh en la tierra. Entonces, desde ese modelo teocrático es que tiene que surgir, no desde el modelo democrático. Desde el modelo
democrático surgiría, claro, surgiría quizás un evangelista, un pastor, alguien que diga, yo soy David, y bueno, voy a libertar esta nación, voy a postularme a las próximas elecciones como candidato, y voy a convocar una asamblea nacional constituyente, y voy a llevar esto a una república cristiana. ¿Vio? Al principio, hasta yo mismo lo había creído de esa forma. Pero Yahweh a través de su Ruach HaKodesh me ha venido hablando. Yo no soy hombre. Yo no actúo de la forma como actúa el hombre. Yo no actúo como actúa el ser humano carnal. Yo soy espíritu, por lo tanto actúo de manera espiritual. Entonces revisamos la historia. Brevemente hacemos un pequeño recorrido allí en la historia bíblica. El pueblo de Israel había pedido rey. Cuando ya Samuel estaba viejo, anciano, sus hijos no siguieron su ejemplo, estaban corrompidos, estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Yahweh, y el pueblo, temiendo la muerte de Samuel, temió quedar en manos de esos inicuos, y fijándose en los pueblos vecinos, tomando como referencia los modelos políticos, jurídicos de esos pueblos, entonces llegaron delante de Samuel y le exigieron, le dijeron, levántanos rey como tienen las demás naciones, o sea, en el mismo modelo. Nosotros queremos un rey, pero como eso, como esos reyes que tienen las demás naciones. ¿No? Ahora este pueblo estaba hablando en contra de Yahweh. ¿Por qué? Porque este pueblo ya tenía la Torá, que la habían recibido sus padres allá en el Sinaí. Y la Torá en Deuteronomio, capítulo 17, prohíbe al pueblo de Israel tener rey como las demás naciones. El rey en Israel no lo elige el pueblo, lo elige Yahweh. Y aparte de que lo elige Yahweh, no puede el rey gobernar con sus propios mandamientos, con sus propios criterios incluso, no puede. Y por eso Yahweh le da una orden al rey, le dice, mira, tú vas a tener una copia del libro de la ley, de la Torá, y la vas a tener junto a tu cabecera, y vas a leerla de día y de noche hasta memorizarte eso para que obres conforme a todo lo que está escrito allí. Y no te vas a desviar ni a izquierda ni a derecha. O sea, no vas a poner nada de tu parte, sino que vas a obrar desde esos mandamientos, desde esos principios. Porque tú gobernando con esos principios, entonces soy yo el que estoy gobernando, dice Yahweh Sabaoth. Eso es lo que se llama un subregente. O pudiéramos llamarlo también virrey, rey en segundo lugar, después del propio rey, que es Yahweh Sabaoth. Entonces, Yahweh no permitió que el pueblo eligiera su propio rey desde su punto de vista humano para gobernar con leyes humanas, no lo permitió. Y entonces eligió él uno de allí, de Israel. Conforme de tus hermanos elegirás rey. No podrás elegir rey de gente que no son tus hermanos. Por eso es que este es el pecado de infracción de la ley que comete el pueblo cristiano acá en este territorio, en Venezuela y en el resto de América. Cometen un pecado de infracción cuando eligen mandatarios que no son sus hermanos, sino que son más bien los hijos de Satanás. Eligen a los hijos de Satanás, a los que no son sus hermanos. ¿Yo? Empezando de allí el error. Y se organizan también como partidos seculares, partidos civiles, que la palabra civil significa profano, contrario a lo santo, siguiendo el modelo del mundo, no siguiendo el modelo
bíblico, sino siguiendo el modelo mundano, el modelo de la francmasonería, de los francmasones. Y ahí están esos partidos allí, ¿vio? Algunos de ellos corrompidos totalmente. Negocian parcelas de poder, recursos económicos, ¿no? Y mezclados con las tinieblas allí, en las marchas de las tinieblas, y ellos metidos allí, incluso hasta con las Biblias y con las pancartas, en medio de las tinieblas allí, confundidos, asociados con el poder de las tinieblas, que es la potestad de Satanás. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Entonces, Yahweh eligió a Saúl como rey y lo ungió. Y hizo una cosa de más, le cambió el corazón, imagínese usted, y lo convirtió en otro hombre. Por eso es que no basta con que Yahweh te cambie el corazón, tienes que cambiarte tú mismo. Por eso la palabra dice, despojaos del viejo hombre, y revestíos del nuevo hombre creado por Yahweh, según justicia y santidad. Entonces soy yo el que tengo que hacerlo. Cuando Yahweh lo hace por mí, entonces corro el riesgo de que me ocurra lo que le ocurrió a Saúl, que Yahweh le cambió el corazón, lo convirtió en otro hombre y él decidió ponerse peor. Entonces cuando Yahweh le dio una orden, en vez de escuchar la voz, de obedecer la voz de Yahweh, obedeció la voz del pueblo. ¿No? La voz del pueblo. Por eso es que por allí tienen un proverbio que dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios, como si el pueblo fuera Dios. De paso que le dan gloria como Dios también. Yo no sé si usted hace eso, si le da gloria al pueblo como Dios. Yo no lo hago. Yo no voy a decir gloria al pueblo, gloria al bravo pueblo. No, Señor. La gloria es de Yahweh. Por eso es que Herodes murió comido de gusano por agarrarse la gloria para él. Aquí hay un pueblo que está muriendo comido de gusano todo por estar cogiéndose la gloria que no le pertenece. Bendito y alabado sea el nombre de Yahweh. Amado hermano, la palabra es una espada de dos filos que está entrando para poder producir la conciencia, para iluminar. Entonces, Saúl se creía con el derecho a obedecer a quien él quisiera obedecer, obedecerse él mismo o obedecer al pueblo. Y tomar la decisión de ignorar, de excluir el poder de Yahweh sobre él como rey, porque en ese caso él es un virrey, no un rey completamente, es un virrey, es un subregente sometido a Yahweh por medio de sus mandamientos. Pero él no lo quiso entender de esa forma. Se creyó soberano, él se creyó soberano. El soberano no es el hombre, el soberano es Yahweh Sabaoth. ¿Yo? Eso tenemos que entenderlo, asumirlo y obrar en función a eso, de que el hombre no es soberano. Conozco, oh Yahweh, que el hombre no es señor de su camino. Jeremías 10:23. Y no es del hombre que camina el enderezar sus pasos, ¿no? Guiar sus propios pasos, ni siquiera es de él eso. Entonces Yahweh le dio una orden a Saúl, le dijo, mira, hiere a Amalek y extermínalo de la faz de la tierra. No te compadezcas, destruye los ancianos, destruye los jóvenes, destruye las mujeres, los niños, aún hasta los de pecho y hasta los animales, y no me dejes a nadie con vida en ese pueblo, el pueblo de Amalek. ¿Por qué? Porque cuando Israel venía huyendo de Egipto, Amalek le atacaba la retaguardia, le iba matando gente en la retaguardia a un pueblo que iba huyendo. Y de esta forma Amalek se puso en contra del plan de Yahweh. Y Yahweh le dio la orden a Israel, le dijo, cuando entres en la tierra prometida vas a destruir a Amalek, porque él procuró tu destrucción. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y entonces vino Saúl, y cuando entró en el pueblo de los amalecitas, se hizo, como dicen acá criollamente, panita del rey. Digo, no, tranquilo, rey, no te preocupes, quédate por allí, que a ti no te va a pasar nada, a ti te estoy protegiendo, soy yo.
protegiéndolo en contra de Yahweh. Imagínese usted. Entonces, no, tranquilo, tú eres pana mío. Quédate por allí, quédate tranquilo. Relájate, que a ti no te va a pasar nada. Y, oye, vamos a matar todas las ovejas flacas, los burros flacos, los caballos flacos, todo lo que no sirve, matémoslo, pero los gordos vamos a llevárnoslo nosotros, tú sabes. Yahweh es medio tonto también. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cómo va a destruir esos animales, chicos, que valen tanta plata? No, yo me los llevo. ¿Vio? La soberanía del hombre, la soberanía del pueblo. Es soberbia, arrogancia, porque si te dan una orden, cúmplela. Cúmplela. No eres tú el que manda, es Yahweh el que manda. Eso no lo entiende este pueblo. Cuando muchas veces me piden a mí que obre en contra de los mandamientos de Yahweh. Pero usted no puede hacer eso. Pero sí que no soy yo, es Él el que lo está pidiendo. ¿Cómo quiere usted que yo no lo haga? ¿Quiere que me comporte también como Saúl? Entonces no cumplió la orden. ¿Y cuál fue la excusa? Dijo, no, yo aparte lo más gordo para ofrecerte los de sacrificio. Y le dijo, bueno, pero ¿acaso yo me agrado del sacrificio más que de la obediencia? El sistema teocrático es un sistema de sumisión, de obediencia absoluta a la voluntad de Yahweh. Eso es lo que se llama teocracia. Sociedad teocrática es sociedad sumisa. Gobierno teocrático es gobierno sumiso. Estado teocrático es gobierno sumiso, obediente. El elemento teocrático, elemento sumiso. Yo soy un hombre teocrático. Un hombre sometido a los mandamientos de Yahweh. Más ninguna otra cosa puede gobernar mi vida. Solamente Yahweh a través de sus mandamientos. Entonces es rechazado Saúl para no ser más rey para Yahweh. Y entonces él continuó siendo rey, pero por su propia cuenta. Y sabiendo que Yahweh había elegido a David, entonces se dedicó a perseguir a David para matarlo, para evitar que Yahweh cumpliese su propósito, su proyecto, su voluntad en aquel hombre que Yahweh eligió. Ahora Yahweh conocía a David. Oiga, mi amado hermano, qué tremendo. David es escogido de Yahweh porque Yahweh conoce a ese hombre. Conoce el corazón, lo que hay en esa persona. Y esa persona expuso su vida frente a todo el pueblo de Israel. Expuso su vida defendiendo la causa de Yahweh frente al pueblo filisteo. Hoy llamados los palestinos. Los palestinos que están allí, esos son los filisteos. Cuando usted dice tierra bendita y divina es la de Palestina no tiene tierra. El que tiene tierra es Israel, pero no el Israel secular, ese que está allí, que lo levantaron los masones y que tiene una bandera, símbolo del diablo allí, que es el hexagrama, que es una estrella pagana. No, es el Israel espiritual que está en medio allí, porque este otro Israel que está allí es una república democrática masónica que ha convertido a Israel en una tierra de abominaciones. Y si no, investiguelo, métase ahí en YouTube, en Google, para que usted vea que la ciudad de Tel Aviv ahorita es la ciudad más importante que tiene el LTBI. ¿Qué le parece a usted? Ciudad de homosexuales, de lesbianas, de lesbianismo, de práctica de todo tipo de abominación en la segunda capital del Israel. ¿Ah? Y vea toda la cantidad de abominaciones que tiene el secularismo montados allí en esa nación. El Estado civil, el Estado democrático de Israel, abominación a Yahweh. Ese Estado no es de Yahweh. La tierra de Israel no le pertenece a ese Estado pagano. Y aquí hay una gran confusión, porque entonces casi todos los evangélicos están apoyándose y bendiciendo el Estado pagano, creyendo que están bendiciendo el gobierno de Dios y al pueblo de Dios. No, mi hermano, hay una equivocación, hay un error. Ese no es el pueblo de Yahweh. Esos son los francmasones judíos. Los Illuminati judíos son eso. Y ahí tienen toda su simbología. Y ellos viven más metidos en la Kabbalah, más metidos en la Kabbalah que en la Torah. Investíguelo para que usted vea. Ahora, en medio de esa población hay una población de israelitas espirituales temerosos de Yahweh. Ese es el verdadero Israel junto con nosotros,
junto con nosotros acá en esta parte, en el sur de América. Porque dice que derribando la pared intermedia de ambos pueblos hizo uno, no hizo dos, hizo uno solo. Nosotros junto con ese Israel espiritual somos uno, pero no con el Israel secular, sino con el espiritual, con el teocrático, con el Israel teocrático, que es enemigo también, es rival del Israel masónico. El Israel teocrático que está allí en el seno, en esa tierra, habitando, es el primer enemigo del Estado de Israel masón. Y están orando y pidiendo a Yahweh por la desaparición de ese Estado pagano, de ese Estado mundano. Alabado sea el nombre de Yahweh. Eso usted no lo sabe. ¿Vio? Y entonces usted está bendiciendo el poder del diablo en esa tierra creyendo que es el de Yahweh. Ese Estado de Israel que tenemos ahorita allí. Estado judío pagano. Entonces, mis amados hermanos, Yahweh escoge, elige a David. Un hombre teocrático que tiene la misión de levantar una monarquía teocrática. No una república civil. No un Estado levantado sobre las bases de principios humanos, sino de principios divinos. Y una función de gobierno, no desde los principios humanos, sino desde los principios divinos. Esa era lo que es la misión de David. Ahora, cumplir esa misión, hermanos, empezar desde cero en el cumplimiento de esa misión, tuvo que ocurrir una cantidad de cosas que no tenían que haber ocurrido. Recordemos el combate con el gigante Goliat. Y cómo con el poder de Yahweh lo venció. Y fue vencido todo el pueblo filisteo con la caída de ese paladín. Y ahí es que surge primeramente la figura de David. David surge como un guerrero, como un combatiente, como un hombre de armas. Pero un hombre de armas lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Ruach HaKodesh. Alabado y bendecido es Yahweh mi Señor, que adiestra mis manos para la guerra y prepara mis dedos para la batalla. ¿No es esa la canción del dulce cantor del pueblo de Israel? Esa es su canción. Alabado sea Yahweh, mi Eloha, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Y él peleaba las batallas de Yahweh y le daba todas las victorias en el campo de batalla, se los daba la victoria a Yahweh. No era la victoria de David, no era la victoria de Israel, era la victoria de Yahweh. Yahweh actuando a través de un combatiente, de un guerrero, de un instrumento humano. No de un pastor evangélico, no de un cura. No, señor, sino de un soldado. ¿Dónde está ese soldado en todo este territorio que se llama hoy, que todavía lo continúan llamando Venezuela? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese guerrero, ese combatiente? La gente lo está esperando que salga de los bancos de una iglesia evangélica. No, mi hermano, eso no es así. Medítelo, medítelo. Ahora van a ocurrir cosas, como digo, que no tenían que haber ocurrido porque el pueblo de Israel no apoyaba a David al principio encariñado, mientras él estuvo al lado del rey, mientras tuvo poder, mientras ostentaba jerarquía, grado militar, el pueblo lo ovacionaba, pero cuando quedó huido, cuando quedó solicitado, cuando quedó en pantalla, cuando fue buscado hasta debajo de la tierra por el Estado, por el gobierno pagano, mundano de Saúl, ese Estado rechazado por Yahweh ya, porque no era teocrático, ya no era teocrático, estaba bajo mandamientos de hombre, era un Estado monárquico democrático, que atendía las leyes del demo, que escuchaba más al pueblo que a Yahweh, que gobernaba con las leyes del pueblo, como hizo con el caso de los amalecitas. Entonces, allí
empieza aquel hombre, sabiendo que tiene una misión y que tiene que sobrevivir y que tiene que cumplir esa misión, no hay forma de que él no la cumpla. Pero humanamente no tenía el respaldo y fue y se refugia en un lugar llamado la cueva de Adulam. Y dice que allí, cuando la gente se enteraron de que él estaba en la cueva de Adulam, se fueron juntando a él todos los que tenían deudas, todos los que tenían hambre y sed de justicia, todos los que tenían enemigos, todos los oprimidos, todos los quebrantados de corazón, todos los arruinados, todos los endeudados que no tenían cómo pagar, se fueron juntando a él allí en la cueva de Adulam. Aquí estoy yo también, nuevamente también aquí, en la cueva de Adulam, esperando que se me vayan juntando también todos los afligidos de corazón, todos los que tengan deuda, todos los que sean perseguidos, todas las personas que estén en grandes dificultades, en grandes problemas, que se me vayan juntando para ir yo también capitalizando esta fuerza liberadora, esta fuerza que va destinada a salvar a un pueblo llamado Israel que se está levantando acá, y de paso beneficiar a aquellos que no merecen ser beneficiados de la liberación también. Bendito y alabado sea el nombre de Yahweh. Entonces vemos la historia, querida hermana, de aquel hombre llamado conforme al corazón de Yahweh. Mire, si usted hubiese estado viviendo cerca, si hubiese sido vecino o conocido de él, usted no lo hubiese apoyado. Primeramente, vamos a enumerar algunas cosas, algunas cositas puntuales de cosas que no son aprobables. Cuando él se ve en serios aprietos, le toca hacerse, o sea, fingir que está loco, babeando por un lado, ahí cayéndole la baba, haciéndose pasar por bobo para evitar que lo mataran. ¿Vio? Y entonces pasaba como loco. Entonces el rey, cuando lo veía, mire, ese es David, es un peligroso, ese es el que mató al gigante Goliat allá. No, hombre, no vale la pena, chico, no es que está loco. Bastante castigo tiene con estar loco, pero no estaba loco, estaba fingiendo. ¿Pero fingiendo para qué? Para guardar su vida, porque la necesitaba estar vivo, porque él no quería estar vivo solamente para él disfrutar de su vida, para él disfrutar de placeres, de una familia, de un matrimonio. No, él tenía algo aquí en la mente, una meta. Él había recibido la unción del Ruach HaKodesh. Él podía decir, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque tenía la unción del Espíritu. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh o sea, con una misión. ¿Cuál es la misión? Poner en libertad a un pueblo oprimido, que no lo apoyaba, que no merecía la liberación, que colaboraba más bien con su perseguidor. Porque ese pueblo estaba en las líneas de combates del enemigo, apoyando a Saúl. Y entonces vamos a ver una cosa. Se hizo pasar por loco, fingiendo locura. Un cobarde, no es un cobarde, estaba tratando de sobrevivir. Pero luego le toca mentir, engañar, pronunciar mentiras delante del rey Laquis. ¿Era un mentiroso? No era un mentiroso. Era una necesidad, no hallaba qué hacer, tenía que salvar la vida. Necesitaba un espacio donde él tener una relativa seguridad, donde él poder vivir, donde poder él trabajar, operar, siempre con la mente puesta en la liberación de su pueblo. Entonces, él se convierte en salteador de caminos, buscando botín ni siquiera de guerra, porque llegaba a poblaciones que estaban pacíficas allí, pero eran de enemigos de Yahweh, enemigos de Israel, y dice que las pasaba a filo de espada y no dejaba testigo que pudieran ir con el chisme al rey Laquis, diciendo, David hizo esto. No dejaba testigo y se llevaba el botín.
Y iba acumulando fuerza, iba acumulando recursos económicos, armas, logística, siempre pensando allá en la conquista de la tierra, en la conquista del poder para levantar la teocracia para Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Salteador de camino, asesino, pudieran llamarlo asesino. Yo no lo voy a juzgar como un asesino. Yo creo que hubo circunstancias en la vida de aquel hombre que lo obligaron. Pero yo hago una pregunta. En medio de todas esas circunstancias adversas, no aprobadas totalmente por Yahweh, me pregunto una cosa, ¿Yahweh lo abandonó? ¿O Yahweh estuvo con él? Mis queridos amigos, queridos hermanos, en medio de su fingimiento, en medio de sus mentiras, en medio de toda esa situación de ir por los pueblos sembrando el terror, la muerte, despojando y todo eso, nunca David dejó de ser un hombre humillado delante de Yahweh, un hombre que alababa a Yahweh de corazón, un hombre que lloraba, que gemía, que suplicaba, que sabía para que Yahweh lo había destinado en este mundo, en este plano terrenal. Él estaba claro sobre cuál era el destino de él, al servicio de Yahweh. Bendito sea su nombre por siempre. No estamos hablando de un hombre inmaculado. Un santo sí, porque la palabra santo significa consagrado al servicio de Yahweh. Pero un hombre inmaculado, no, David no fue un hombre inmaculado. Hubo fases en su vida terribles. Y luego hubo una fase donde él se derrama su alma delante de Yahweh, recordando todo lo que él vivió, pidiendo perdón por todo aquello. Yahweh, perdóname por todo esto, yo no quise hacerlo, pero la circunstancia me vi en estas necesidades de hacer todas estas cosas, pero tú conoces mi corazón, oh Yahweh, tú conoces que en otras circunstancias este hombre jamás hubiese hecho ninguna de esas cosas. Y que yo solamente lo que he querido es servirte, Señor. Levantar tu reino, Señor, derrotando a tu enemigo. Derrotando las fuerzas que se te oponen a que tu voluntad sea hecha, Señor. Y finalmente Yahweh le da la victoria. Y levanta el reino de Yahweh sobre Israel. Levanta el reino de Yahweh sobre Israel. Y una vez lograda la victoria, establecido el reino, él logra sujetar todas las naciones enemigas a Israel, logra sujetarlas a Yahweh. Y luego logra imponer la paz y la justicia. El momento de David, de su reinado, es donde Israel conoció la teocracia, conoció el gobierno de su Eloha y fue bendecido y prosperado en todo. Viendo todo aquel esfuerzo gigantesco, tan grande, tan enorme, todo el sacrificio, toda la entrega, con sus 30 valientes hombres que fueron capaces de desafiar a todas las naciones y sujetarlas y vencerlas porque estaban entregados a la tarea de la construcción del reino de Yahweh, buscando el reino de Dios y su justicia, buscándolo a través de la lucha, del trabajo, de la construcción. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, mis amados hermanos, Yahweh le dijo con promesa, con juramento. No lo hizo con Abraham, no lo hizo con Israel, con Jacob, no lo hizo con otro, no lo hizo con ningún otro profeta, sino con él, con juramento le dijo: de ti, de tu estirpe, de tu linaje, de tus entrañas, que yo voy a levantar el Machía, el rey de Israel, saldrá de tus lomos. Bendito y alabado sea Yahweh de David. Y ahora acá tenemos en Ezequiel
Ya David en Ezequiel ya está muerto, ya está sepultado. Físicamente no existe, pero está prometiendo que lo va a traer nuevamente sobre Israel. Y esa promesa era para este tiempo. Y aquí está Israel. Aquí está Israel. Comiencen ustedes a buscar revelación de Yahweh. Bendito sea su nombre por siempre. Comiencen ustedes a buscar en el Espíritu la revelación de Yahweh. ¿Por dónde es que Yahweh levanta a David, que se hace presente en la historia, protagonizando una nueva lucha como soldado de Yahweh? Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Les invito a suscribirse y activar la campanita para que reciban su próximo vídeo. Síganos en Teocracia de Israel en Facebook. Y sobre todo, pueden hacer ustedes contacto agregándose a nuestro número WhatsApp para luego ser agregados al grupo de WhatsApp de Israel del Sur, al 0424-255-7182. Más 58-424-255-7182. Repito, más 58-424-255-7182 para agregarlo a WhatsApp, porque ahorita estamos en pleno protagonismo de David acá en este territorio. Y ese protagonismo va dirigido exclusivamente al levantamiento, a la construcción del reino de Yahweh y de Yahshua HaMashiach en este territorio en reclamación, el Israel del Sur. Bendición sacerdotal. Recomiendo la bandera, por favor, la bandera. Pida su bandera de Israel, identifíquese con el Israel del Sur, ¿vio? Entonces usted está en transición, saliendo del modelo pagano de los francmasones y entrando en el nuevo modelo de nación, en el nuevo modelo de sociedad, la sociedad Kadosh, donde todos vamos a tener una sola cultura Kadosh, no la cultura profana, mundana que tiene Venezuela, no, nuestra cultura es cultura Kadosh y nuestra sociedad una sociedad Kadosh, nuestro Estado, nuestro gobierno, todo Kadosh, o sea, todo santo, todo desde la Torah. Esa es la promesa, el trabajo, la lucha, el sacrificio en que estamos montados. Un grupo de hombres, de mujeres valientes, ¿no? De guerreros de oración a las 4 de la mañana. ¿Qué estoy yo con este ojo? No importa, como sea, pero yo voy hacia adelante. Hasta lograr la victoria de Yahweh y de Yahshua HaMashiach. Cuento contigo. Yahweh te bendiga y te guarde. Amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro. Amén. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Con estas palabras bendecirás a los hijos de Israel. Y yo los bendeciré, dice Yahweh, Israel del Sur. Un abrazo, un beso lleno de santidad, de amor para ti, hombre, para ti, mujer. Los amo mucho. Vamos a estar orando. Ya se acerca el final de todo este drama. Ya se acerca. Yahweh está actuando. Como actuó en Egipto, está actuando ahora acá en esta tierra. Él se ha hecho presente. Se ha acordado de nosotros. Ha visto nuestra aflicción. Ha escuchado nuestro lamento. Le ha dolido en su corazón y ha descendido para involucrarse en el conflicto y tomar partido por los oprimidos y en contra de los opresores para protagonizar finalmente la liberación y la salvación de un pueblo santo. Hasta pronto.